Deseamos continuar con las clases que estábamos considerando en estos días de atrás, y en el día de hoy y en las clases subsiguientes de este día consideraremos las últimas secciones de este tema extenso que hemos considerado por varios días acerca del espíritu de profecía. Y ya que hemos tratado básicamente las fuentes y diversas modalidades de acusaciones que se han hecho acerca de la hermana White, así como comprensiones o aclaraciones equivocadas acerca de sus declaraciones también, queremos considerar en la clase de hoy en forma específica el cargo que se ha hecho de plagio acerca de los escritos. Ya habíamos estudiado en lecciones pasadas el modo en que la información fue reunida y el proceso que se llevó hasta que el libro o un libro específico llegó a ser publicado. Ahora queremos considerar los aspectos legales y si realmente se considera que ha sido un plagio. Pero antes de proceder a esta lección del cargo de plagio, deseamos orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana venimos ante ti con profundo agradecimiento, con corazones humildes y con una mente suplicante para que nos concedas tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor Jesús, a tener recepción y disponibilidad para la aceptación de los mensajes que tú tienes para nosotros, y en este sentido suplicamos tu guía. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pasemos a nuestro tema de hoy. Vamos a analizar en primer lugar de dónde proceden ya las primeras acusaciones que se hicieron a la profeta. Y para ello es importante hacer un poco de historia, conocer que las acusaciones que se han hecho a la profeta no son de este siglo o del pasado, sino que son mucho más antiguas. La primera persona conocida de donde hay testimonio de que hizo una acusación formal de plagio en relación a los escritos de la profeta se llamó D.M. Cartwright. Este señor inició esta acusación pública en el año 1889. Ya que escribió un libro e inició también un debate público. Cuando en Michigan él fue invitado por ministros protestantes que procedían de California para que él pudiera dar una aclaración completa acerca de cuál era lo que él denominaba una herejía adventista. Cartwright acababa de renunciar a su membresía de la Iglesia Adventista y entonces se organizó un debate público. Eso fue con el fin de proceder a una confrontación. Y se encontraba ahí Cartwright, estos pastores protestantes por una parte, y por otra parte se encontraban dos representantes de la Iglesia Adventista. Por una parte era William Haley, era pastor adventista, y confrontó a Cartwright y sus acusaciones con la ayuda del pastor Loughborough. Es uno de los pioneros adventistas. Entonces, ante esta situación, y tenemos ese debate, consideremos por qué Cartwright llegó a esta situación. Cartwright era un pastor adventista, y a partir de 1887, antes de llegar a este momento, algo menos de 10 años antes,
él había ya renunciado al sábado, consideraba que era una doctrina judía que no debía ser introducida en las iglesias protestantes. Había renunciado al santuario. También el tema de la inmortalidad del alma o la mortalidad del alma era un tema para él. La segunda venida de Cristo visible era otra dificultad que él tenía, y una muy, muy importante, que es el tema que él de algún modo convirtió en el centro de todo su ataque a la Iglesia Adventista, fue el don profético de Ellen G. de White. Así que en ese año, en el 87, es cuando él lanzó toda una serie de acusaciones, y por ejemplo, una de ellas era que la hermana White era una profetisa falsa, que no era inspirada, y que la mitad o más del libro del Conflicto de los Siglos había sido copiado de otros autores, y que la propia Iglesia, la editorial, había también manipulado los textos originales de ella, que los asistentes en parte también eran autores, aunque ella asumió la autoría única, que ella no solamente copió de libros fuera de la Iglesia, como ya habíamos citado, de Duvigné, sino que además usó textos de pastores de prestigio dentro de la propia Iglesia Adventista, como Uriah Smith, su propio esposo James White, Andrews, que él decía, citaba sin crédito alguno. Ya en esta fecha, la Iglesia Adventista reaccionó ante esa situación, aunque ya habíamos dicho que el momento álgido fue 1889, pero ya en 1887 el pastor Loughborough fue el primero que publicó una aclaración acerca de estas acusaciones, que ya eran públicas y estaban produciendo una gran confusión y dificultad. Así que Loughborough fue el primero que publicó una especie de opúsculo, de panfleto, de librito pequeño, donde en la misma página la dividía en dos columnas, y entonces en una columna colocaba el texto tal cual del Conflicto de los Siglos, y paralelamente en la segunda columna colocaba entonces lo que se consideraba por Cartwright que había sido una copia, y que era la razón básica de él para acusar de plagio a la profeta. Loughborough lo hizo para probar diversas cosas. Una, que no era una copia literal, sí se consideraba copia, sino que la mayor parte era parafraseada y tenía únicamente como fundamento el material histórico, lo cual se encontraba también en la propia Biblia, y daremos ejemplos al respecto que él presentó. Y entonces Loughborough usó el libro que también había escrito Cartwright y lo contrapuso del mismo modo, usando el mismo método, y comprobó no solo que él había parafraseado, sino que él había usado palabra por palabra material de otro libro, de Hull, y que no solamente eso, sino que además había usado el mismo título del libro de Hull. Así que esta intervención de Loughborough fue muy efectiva en ese contexto, y sin embargo no cesó la polémica, pero entonces ahí ya habíamos tenido esa primera fase de ataque frontal y de acusación de plagio, porque muchas personas creen que eso pasó hace como 10, 15 años. Esa acusación ya se hizo. Bien, cuando ya tenemos el origen de estas acusaciones, vamos a considerar ahora qué proporción
de los escritos de la hermana White contienen referencias a documentos históricos. Vamos a ver. Cuando la hermana White falleció en 1915, se comprobó que en su biblioteca personal se encontraban muchísimos libros, artículos relacionados con escritores protestantes conservadores sobre distintos temas y fundamentalmente sobre temas históricos de la historia de la Iglesia. Básicamente podemos considerar que el material que se usó era histórico, tal como lo habíamos explicado, básicamente para el enmarcamiento de los datos históricos y de la evolución de los eventos. Un segundo era el geográfico, especialmente para enmarcar en el lugar apropiado las declaraciones, y también cronológico, es decir, tener exactamente las fechas de los acontecimientos. Y también doctrinales e informaciones de interpretación profética que consideraremos. Si consideramos, por ejemplo, valga la redundancia, que Guillermo Miller, con el análisis de Daniel 8:14 y Daniel 9, llega a la conclusión de la aclaración y la interpretación de las 2300 tardes y mañanas, y que la hermana White presenta varios capítulos del conflicto de los siglos sobre este tema sin dar ningún crédito a Guillermo Miller. Esto lo consideraba Cartwright, por ejemplo, como un plagio. Sin embargo, nosotros sabemos que la interpretación de las 2300 tardes y mañanas no era una exclusividad de Guillermo Miller, porque varios también llegaron a esa conclusión en otros continentes, en diversos lugares del mundo. Así pues, era necesario entender y clasificar el contexto de estas acusaciones. Así que los miembros del grupo de los fideicomisarios decidieron reunir el material, todo el material que estaba dactilografiado de cartas, diarios, sermones, y sabemos que todo eso llegó al final a 70 diferentes libros publicados hasta la fecha, que corresponden en la versión en inglés a aproximadamente 60.000 páginas. El tema de las compilaciones ya hechas durante la vida de la hermana White también era una de las acusaciones de Cartwright, y fue también acusación de otros muchos después de Cartwright. Por esa razón, había sido siempre necesario clarificar el origen de las compilaciones y el porqué de las compilaciones. Así que ya el pastor White, en el año 1880, escribió lo siguiente: en sus obras publicadas hay muchas que no se encuentran en otros libros. Es decir, se encontraban algunas en otros libros y otras eran nuevas visiones. Así pues, es muy importante considerar que la idea de que los libros se componían de declaraciones antiguas con declaraciones más actuales y que además se ampliaban con contexto histórico, geográfico o cronológico de acuerdo a los documentos del momento, era una realidad tangible y explícita durante el tiempo de la hermana White y posteriormente, obviamente, también. Así que encontramos que ya, por ejemplo, en el año 1867, inclusive antes, cuando la hermana White empezó a escribir artículos que después se convertían en libros, acerca de la reforma pro salud, ya hubo un cuestionamiento porque Uriah Smith, que en ese tiempo era el director de la Review and Herald, ella le escribió aclarándole lo siguiente. Esto se encuentra publicado en Review and Herald el 8 de octubre de 1867 y dice:
Luego de haber escrito mis 6 artículos para How to Live, hurgué en los diferentes trabajos sobre higiene y me sorprendí al encontrarlos tan en armonía con lo que el Señor me había revelado. Y para mostrar esa armonía y poner ante mis hermanos y hermanas el asunto tal como ha sido tratado por autores competentes, me determiné a publicar How to Live, libro en el cual extracté extensamente de los referidos autores. Así que, en estos primeros artículos acerca de la Reforma Pro Salud, que después se convertirían en el libro Cómo Vivir, en este artículo de 1867 del Review and Herald, ella misma dice, y esto es muy importante conocer la dinámica, dice, yo escribí diversos artículos acerca de este tema, cómo vivir, y posteriormente al consultar publicaciones relacionadas con este tema, me sorprendí al comprobar, palabras de ella misma, cómo estaba ya confirmado en la práctica de aquel entonces de que lo que estoy diciendo es correcto. Así que ella usa entonces esas referencias de otros autores con el fin de confirmar lo que ella había recibido. Así que en ningún momento es un material que es usado con el fin de que ella tome la autoría de algo que no le pertenece. En ningún momento ella explicó claramente cuál fue el proceso, simplemente citó para confirmar lo que ya había recibido con el fin de concederle mayor significación a estos mensajes que Dios le había dado. Habíamos mencionado también la introducción al libro El conflicto de los siglos, donde ya en 1888 ella misma escribe que había hecho uso de historiadores y autores de fuera y de dentro de la Iglesia Adventista. Y por eso es muy importante destacar la importancia de estas declaraciones, es decir, la que acabamos de mencionar de How to Live con esta de El conflicto de los siglos, porque fueron hechas antes de la publicación del libro de Cartwright y del debate público de 1889. Así que la acusación de ocultamiento, de uso impropio con el deseo de poseer la autoría es totalmente infundado, es decir, no tiene fundamento por el hecho de que había sido declarado públicamente que se habían consultado como referencia desde el punto de vista histórico, geográfico, cronológico, este material, tanto de escritores dentro de la Iglesia Adventista como fuera de ella. Ahora teníamos un tema importante con el que se enfrentaron y es el aspecto legal. Ya habíamos explicado que Loughborough procedió a realizar un escrito que probaba que no hubo tal copia, sino que hubo parafraseamiento. ¿Qué significa parafraseamiento? Parafraseamiento significa que yo leo algo en un libro y me impresiona, concuerda con el tema que ella está escribiendo. Y entonces, ¿qué hace? Con sus mismas palabras lo expresa. Eso se llama parafrasear. Y esa es la razón por la cual no es necesario poner comillas, ya que uno no está copiando literalmente la cita y colocarla ahí. Ahora vamos a hablar del aspecto legal, porque muchos dicen, bueno, pero debería haber dar crédito o haber dicho, bueno, yo he usado específicamente ese autor, no simplemente poner en la introducción que se habían leído otros autores y que se habían tomado como referencia. Así que los fideicomisarios consideraron importante estudiar el aspecto legal. El tema de Cartwright había quedado hasta ahí zanjado, aunque obviamente todas las sospechas y todas las acusaciones fueron aplaudidas por todos los enemigos del mensaje adventista, pero quedaron sin fundamento. Sin embargo, era necesario
y la Junta de Fideicomisarios lo vieron como una urgencia alarmante proceder al aspecto legal. Así que en agosto de 1981, la Junta de Fideicomisarios contrataron a un grupo de abogados, específicamente fue abogados dedicados al uso de marcas, patentes y derechos de autor, y el nombre de esta compañía de abogados era Diller, Ramick y Waite. Y es interesante porque esta junta de abogados, especialmente uno de ellos, Ramick, se encargó de este proyecto. Ellos no eran adventistas y específicamente este señor, Vincent L. Ramick, él era católico, practicante y devoto. Así que en este sentido no se podía considerar que había favoritismo o sentido de preferencia al analizar los textos. Y este mismo abogado, Vincent L. Ramick, vamos a escribirlo, Vincent L. Ramick, él escribió en 1981 lo siguiente en relación al informe que prepararon sobre el trabajo que habían recibido. Considerando todos los factores necesarios para arribar a una conclusión sobre el asunto, sometemos que los escritos de Elena G. de White no son conclusivamente plagiarios. Basados en una revisión de los hechos y los antecedentes legales, concluimos que Elena de White no fue plagiaria y que sus obras no constituyen infracción o piratería en lo que tiene que ver con derechos de autor. Entonces, esta declaración legal desvirtuaba completamente la acusación de Cartwright, y que posteriormente también Rea, hablaremos de él también, hizo en su momento, que son los dos grandes acusadores de la profeta, que no había antecedentes legales para afirmar piratería. Ahora, si desean todo el estudio completo de Ramick, que es muy interesante, y quien lo desee puede tenerlo, simplemente aquí está la conclusión, y de hecho nunca fue llevada a juicio la hermana White por esa razón, ya que no se consideraba en ningún momento plagiaria y no quebrantó ninguna de las leyes que cubrirían los años 1790 hasta 1915. De acuerdo a las leyes de marcas, patentes y derechos de autor de los años 1790 a 1915, no hubo plagio. Pero era necesario considerar también el aspecto ético. Y ya hemos constatado que la misma profeta declaró y reconoció haber hecho uso de otros autores. Desconocemos por qué no fue más explícita, es decir, que dijo, bueno, este párrafo estaba tomado de tal libro, o yo me inspiré en esa información específica para ampliar el mensaje que yo tenía. Entonces, su hijo, en el año 1904, en una carta, explica cómo él entendió y vio esa situación. Dice así: algunas veces encontraba que le era difícil y trabajoso pasar al lenguaje las escenas que se le presentaban, y cuando encontraba en el de otros una representación correcta de la idea que se le había presentado, algunas veces copiaba frases y párrafos. ¿Okay? Entonces aquí su hijo, Guillermo, es bastante más explícito y dice cómo fue el proceso. Es decir, ella tenía una visión.
pero le costaba muchísimo en sus propias palabras poder transcribirlo. Y como había leído otros autores, entonces venía a su mente la idea que ya había leído y que correspondía exactamente y podía describir en forma correcta la representación que en forma de visión había recibido, y entonces ella usaba ese material. Seguimos leyendo. En 1911, su propio hijo, William Guillermo, menciona que él había visto cómo sus padres, tanto su padre como su madre, habían leído juntos la obra del historiador d'Aubigné. Es decir, esos volúmenes que ya mencionamos en clases anteriores estaban en la biblioteca personal de la profeta, y su hijo confirma que ellos lo habían leído. En el año 1912, él mismo escribe otra carta y dice: mamá encontró descripciones perfectas de eventos y presentaciones de hechos y de doctrinas en nuestros libros denominacionales y copió las palabras de esas autoridades. Aquí se refiere no a autores fuera del grupo adventista, sino a autores dentro del círculo adventista. Tenemos los trabajos que hizo Andrews acerca del sábado, la investigación que él realizó acerca de la historia del sábado. Tenemos las labores realizadas de investigación por el mismo esposo de la profeta. También libros escritos específicamente en aspectos históricos y proféticos de Uriah Smith. Y no hay dudas al respecto de que estos fueron textos usados en sus libros, y en ningún momento eso representó un problema para los autores originales, inclusive ellos se sintieron honrados por ello. En 1928 encontramos otra declaración al respecto que encontramos en Mensajes Selectos, tomo 3, de la página 459 a la 465, que dice así: antes y durante el tiempo en que escribía sobre la vida de Cristo, leyó de las obras de Hannah, Fredwood, Farrar y Gake. Nunca supe si leyó a Edersheim. Ocasionalmente se refirió a Andrews, particularmente sobre cronología. Las razones dadas por su hijo es que lo que ella veía eran escenas panorámicas. Recuerden que habíamos hablado de esto. Ahora, ella estudió la Biblia, la historia y los escritos de los hombres que han presentado la vida del Señor a fin de lograr conexiones cronológicas y geográficas. Así que, cuando nosotros leemos el conflicto de los siglos, recuerden que está conformado de visiones separadas entre sí en el tiempo y también en el espacio. Así que ella podía recibir, por ejemplo, una visión de Lutero, y después de un tiempo ella podía recibir una visión de Hus, de la historia de Hus. Ahora, esas visiones estaban desconectadas entre sí. Entonces, lo primero que ella necesitaba saber quién fue primero, Hus o Lutero. Así que necesitaba consultar libros para establecer la cronología, porque debemos tener claridad al respecto de, y lo habíamos dicho, del libro, por ejemplo, El conflicto de los siglos o El deseado de todas las gentes, o los 5 de la serie del gran conflicto. No fueron libros donde la profeta recibió la visión, capítulo 1, capítulo 2, así. Lo hemos explicado, así no fue la conformación de los libros. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Todos esos mensajes de visión recibidos eran como piezas de un gran rompecabezas que estaban separados en el tiempo y separados en el espacio. Entonces, había que juntarlo todo para llegar a un volumen, y por lo tanto necesitaba leer libros de cronología que le permitiera colocar los eventos en el propio orden como ocurrieron. Porque inclusive, por ejemplo, cuando estudiamos los evangelios en las clases del Nuevo Testamento o también las del Antiguo Testamento, recuerden, los libros no están colocados en el orden cronológico que fueron escritos.
Entonces, ¿qué ocurre? Uno es el canon, que es lo que ella intentó, colocar el orden correcto de los hechos, tal cual sucedieron. Ella no recibió eso en visión. Ella recibió la información. Ahora, la información necesitaba ser, recuerden, juntada, recopilada, clasificada por temas y después ordenada en la debida forma. Entonces, ¿cómo saber cuál es la debida forma? Si ella era una persona que solo había ido 3 años a la escuela, ¿cómo podía saber qué era primero, Hus o Lutero? Entonces necesitaba leer libros para aprenderlo. No había tenido la oportunidad de ir a la escuela, entonces ella fue autodidacta, ella buscó los libros y entonces Duvigné aclara que es un historiador y realiza una obra excelente. ¿Quién fue primero? Cuando habla del Calvino, cuando habla de Farel, cuando habla de Zwinglio, cuando habla de Lutero y la interrelación entre estos reformadores. Así que esta información era necesaria para clasificar correctamente las visiones y darles el contexto geográfico necesario. En relación a los valdenses, el conflicto de los siglos tenemos varios capítulos. Entonces, ¿qué fue primero, Hus o los valdenses? ¿Qué fue primero, Melanchthon y Jerónimo o Lutero y Hus? ¿Y cuál es la relación? Entonces, si uno recibe la información tal como se nos dice aquí, con escenas panorámicas vistas en forma de relámpago, entonces necesitaba rellenar todos los espacios, de modo que se convirtiera en un texto fluido, ordenado, histórica, cronológica y geográficamente en la forma correcta, y entonces se convertía en un conjunto de texto. Entonces, esa es la situación. Hay otro comentario más de su hijo que dice: admiraba el lenguaje con el cual otros habían presentado a ella en visión y encontró que le era un placer y una conveniencia, tanto como una economía de tiempo, el hacer uso del lenguaje de aquellos, todo o en parte. Su hábito de hacer uso de partes de las frases encontradas en los escritos de otros y rellenar con ellos partes de su propia composición. Así pues, en 1938 su hijo declaró: ella hojeó libros religiosos y periódicos, la Biblia y la historia eclesiástica, y parafraseó declaraciones de los mismos. En 1934 sigue diciendo: leyó diligentemente la historia de la Reforma, leyó a mi padre en voz alta mucho de la historia de Aubigné, y además menciona la medida en que tuvo una influencia directa sobre el libro del conflicto de los siglos. Es muy importante tomar en cuenta que ser una profeta no es ser un historiador. Si nos pudiéramos a estudiar, por ejemplo, Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, son libros que entran bajo el epígrafe de libros históricos. Ahora, no son libros históricos en el sentido estricto del término, porque no siguen los cánones ni de la época ni actual acerca de lo que es un libro histórico, porque usan diferentes cronologías, a veces no hay cronología, el orden de los eventos no siempre está o corresponde a cómo y cuándo esos eventos se produjeron. Así que la inspiración, o un profeta como Samuel, o como Moisés, ellos no eran historiadores, se convirtieron en historiadores por narrar hechos históricos. Ahora, la inspiración y la revelación está por encima de la ciencia de la historia, o la ciencia de la geografía, o la ciencia de la recopilación de datos. Así que en ese sentido nunca debemos olvidar que la hermana White nunca jamás pretendió ser una autoridad en los detalles de la historia. Ese no era el propósito. Cuando ella daba un sermón o presentaba un mensaje acerca de los reformadores, la idea no era dar una clase de historia acerca de los reformadores. Era dar un mensaje inspirado por Dios
porque había un mensaje de ese entonces de la Reforma protestante de Europa con la necesidad de la Iglesia de Dios en ese tiempo. Entonces, la lección moral, ética, religiosa, la aplicación necesaria para el reavivamiento en la Iglesia requería hacer una presentación en esos términos. Así que en ningún momento la profeta intentó adjudicarse la autoridad de historiadora, ni mucho menos corregir a otros historiadores. Así que en ese sentido, Johnson, un miembro de la Junta de Fideicomisarios en 1976, confirmó que se encontraron la siguiente categorización de obras que habían sido usadas en las publicaciones de la hermana White por ella misma. Entonces se conocían 27 libros y fuentes de las cuales la profeta seleccionó material para algunos de sus escritos, y de esos 27 libros conocidos, 4 habían sido de autores adventistas, mientras que 23 fueron de no adventistas. Ahora, cuando ya tenemos claro esta situación, viene la próxima acusación. ¿Por qué ella entonces no usó comillas? ¿Por qué no colocó entrecomillado el texto, la frase o el párrafo que había sido tomado como referencia de otros autores? Bien, hay varias razones al respecto. Nosotros no podemos juzgar unas obras escritas en el siglo XIX con las normas de redacción y de autoría del siglo XXI. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que irnos al siglo XIX y ver cuál era la regulación en ese tiempo. Porque los libros eran publicados, eran reconocidos, eran reeditados inmediatamente, casi después de su primera edición, y eran reconocidos a nivel de Estados Unidos y fuera del territorio nacional de Estados Unidos como libros de gran calidad, inclusive por personas no cristianas y totalmente ajenas al adventismo. ¿Por qué en ese tiempo no se consideró esto un intento de plagio? Porque no era la práctica el entrecomillar. Pero para algunos esto no ha sido suficiente, así que vamos a analizarlo bajo otra perspectiva mucho más estrecha. No es necesario recurrir a los tiempos de la profeta para extraer ejemplos de uso de otros autores que han usado a otros escritores inspirados, pues existen bastantes en la Biblia. Por ejemplo, los escritores bíblicos citaron a otros autores bíblicos y a otros autores religiosos no inspirados. Y esto encontramos ejemplos en los escritos de Pablo, por ejemplo. Él cita y él habla de autores griegos, especialmente cuando él presentó el discurso en Atenas, y no está entrecomillado. También cuando habla acerca de lo que se escribió de los espartanos, cuando escribe a Tito, y tampoco lo menciona. Y vamos a leer esas 3 citas porque son altamente significativas, ya que Pablo mencionó también autores griegos que no eran religiosos y están en sus escritos. Vamos a leer, por ejemplo, en Hechos 17, 28, Hechos capítulo 17, porque el problema aquí se plantea por el hecho de que se usaron autores de 2 categorías, es decir, adventistas, y estos no se cuestionan, pero también se usaron no adventistas, y estos fueron la mayor parte. Entonces vamos a tomar como referencia estas citas. Hechos 17, 28 dice así: porque en él vivimos y nos movemos y somos,
como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Esta es una declaración hecha por un poeta griego llamado Árato. Vayamos a la próxima, Primera de Corintios 15. El capítulo 15 habla de la resurrección de los muertos. Ese es el tema general. Y aquí se encuentran pensamientos muy interesantes, especialmente este referido a, dice, una es la gloria del sol, estoy en el 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y en este capítulo hay distintas secciones que corresponden a Menandro, que fue también un autor griego. Y veamos la tercera referencia en Tito 1:12. Tito 1:12. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Así que aquí tenemos referencia directa a autores no cristianos. En cuanto a los evangelios, los eruditos del Nuevo Testamento afirman que solo 24 versículos de Lucas no están presentes en Mateo y Marcos. Así que encontramos también una diferencia en ese sentido. O sea que eso no es una novedad, no es algo que debe asustarnos en ese sentido. El uso de otras fuentes, además de la revelación, en ningún momento debe considerarse como un motivo o una razón para rechazar la inspiración, sino todo lo contrario. Esos materiales escritos y las visiones recibidas confirmaban la autenticidad de la información, vista bajo una perspectiva diferente, pero como hechos fidedignos, que ella desconocía, y esa era la prueba máxima de que realmente eran inspirados, porque ella no tenía la formación cultural, no había tenido el privilegio de gozarle de la educación, de haber conocido esa información. Ahora, cuando ella la recibe y la desconoce, y toma los libros que hablan de eso, confirma que su visión es correcta, que tiene un contexto, que ocurrió en verdad, y ahora eso tiene que ordenarlo y tiene que colocarlo en el debido orden. O sea, el uso de otras fuentes es reconocible. Además, en el propio modelo bíblico lo tenemos, y en ningún momento esto menoscaba el valor y la influencia de la revelación y la inspiración, ya que la originalidad no es una condición indispensable en el fenómeno auténtico. Ejemplo, tenemos los 1260 años y tenemos versiones diferentes, tenemos los 3 meses y medio. Tenemos tiempo, tiempos, tiempo y medio tiempo. Y es la versión de esa misma profecía y la tenemos en 3 versiones diferentes. Es decir, no quiere decir que Juan fuera menos original que Daniel, pero sí lo expresó en forma diferente. Y el hecho de que no sea únicamente Daniel el que escribe al respecto, no resta en ningún momento la originalidad, sino que nosotros lo entendemos como una complementariedad para confirmar la revelación. Apliquémonos en ese mismo sentido. Por ejemplo, los libros históricos del Antiguo Testamento contienen en gran cantidad referencias a otros libros históricos que tratan de individuos y asuntos específicos. Por ejemplo, tenemos las crónicas del rey David, tenemos libro de crónicas de Samuel Vidente, crónicas del profeta Natán, crónicas de Gad Vidente, y esto ya lo hemos considerado cuando estudiamos el Antiguo Testamento. Tenemos la profecía Ias Silomita, la profecía del vidente Ido, libros del profeta Semaías, el registro de las familias, la historia de Ido, vidente, las palabras de Jehú, hijo de Ramani. No vamos a leer todas estas citas por falta del tiempo, pero las tienen en pantalla.
Hechos de Uzías escritos por el profeta Isaías, profecía del profeta Isaías, palabras de los videntes. Eso lo encontramos en una forma sistemática, la interrelación entre ellos. Al respecto de esta lección, les ruego que por favor lean Mensajes Selectos, tomo 3, la tercera parte, y que por favor analicen detalladamente esta lección en función a los textos que van a leer en Mensajes Selectos, y que realicen un trabajo escrito de las conclusiones como resultado de esta labor. El Señor les bendiga y seguiremos con nuestra próxima clase en 15 minutos más. Hasta luego.